Organicé mi presentación en 12 tópicos que creo que son los que hay que pensar en este tema, ¿no? El primero, que es el objetivo implícito, que lo planteó Pamela y que me parece que hay que tenerlo siempre, por más que esté implícito, siempre como una música de fondo de todos estos movimientos, que es la calificación del debate público. Porque también se puede debatir bien o mal, digamos, ¿no? Entonces, la información cierta, la periodicidad, la práctica, etc. Mire, casi cualquier actividad humana se mejora con la práctica, digamos, y el debate público también mejora con la práctica, digamos, ¿no? O sea, generalmente uno no es un buen polemista público el primer día, y las organizaciones también, y eso se aprende, y ese es un aprendizaje que puede tener un basamento teórico, pero que no puede lograr su mejor expresión si no se ejerce. Por lo tanto, son todas iniciativas que se perfeccionan con la práctica. Y la segunda cuestión, que también para mí está de fondo, es que, salvo una cuestión tremenda siempre de la teoría política desde el ágora griego hasta ahora, es si hay como un debate implícito siempre en la teoría política acerca de la transferencia de poder, digamos, y la cuestión del gobierno, si el gobierno tiene que ser representativo, directo, etc. En cualquier lugar de la biblioteca que uno se ponga, controlar está bien, digamos, ¿no? Si uno no puede ejercer el gobierno directo, digamos, en tal caso la complejidad supuestamente de los temas que se tocan, etc., es un límite, implica, da lugar a lo que se llama la necesidad burocrática de administrar problemas complejos. Controlar, no hay ninguna parte de la biblioteca que diga que está mal. Los 12 tópicos que yo me señalé, me marqué para sistematizar la presentación son sencillos, así que voy a tratar de ir rápido. El primero de ellos es que no se puede controlar sin conocer. Eso es una cosa, o sea, si a mí mañana me dicen, tenés que controlar a ver si tal cirujano actuó bien o actuó mal, digamos, es absurdo, digamos. Por lo tanto, las prácticas de controlador público, en el fondo, lo que hacen es que hacen constituir una ciudadanía más, dirían los italianos, más conoyente, digamos. O sea, hay una aportación del aprendizaje, ¿no? Por la necesidad de conocer, que puede ser previa, o por la adquisición del conocimiento que se desarrolla en esa práctica, digamos. Si no, no hay control. Si no, sería espiar, digamos. No sé qué sería una cosa si uno no adquiere conocimiento. Habría que buscar otro verbo del idioma castellano. La derivada de esto es que el conocimiento requiere insumos. Tampoco no es un fenómeno que emerja. Un insumo es la información. Digamos, si yo no tengo información cierta, no puedo construir un posicionamiento. Entonces, si a mí me dicen que entran 3 millones de autos a Buenos Aires por día, para saber si son muchos, son pocos, debería saber cuánto entraron el año pasado, cuánto entraron en una ciudad equivalente, etc. O sea que la información es un insumo importante, porque no es lo mismo 3 millones que 2 millones, pero hay otros insumos que conforman esta conocimiento pública. Por ejemplo, conocer la estructura normativa. Si los estados tienen capacidades para actuar y tienen, por suerte, tienen también limitaciones para no hacerlo de cualquier manera, o conocer la burocracia. Entonces, en esto de calificar el debate público, el primer punto es conocer, el segundo, saber que el conocimiento requiere insumos. El tercer aspecto, que para mí no es menor, que a diferencia de otras instancias de contralor técnico, como puede ser una auditoría estatal o una auditoría como la Auditoría General de la Nación, etc., el contralor desde la sociedad civil es un contralor centrado en los resultados. O sea, la verdad es, ¿se resolvió el problema del acceso al agua? No se resolvió el problema del acceso al agua, se resolvió el problema de la dilatación de transporte, no se resolvió. Digamos, después hay una cosa de aprendizaje de los medios, pero la sociedad civil en principio es un contralor centrado en los resultados. Eso tiene algo bueno y algo malo. Algo bueno, porque siguiendo con la metáfora de los goles, porque goles son amores, digamos, y la sociedad ya transfiere mucho poder cuando designa legisladores, forma gobierno con su voto, los ministros tienen una serie de facultades, etc. La verdad que controlar por resultados tiene algo bueno, es que contámelo un poquito, pero decime si lo arreglaste o no lo arreglaste. Y lo malo es que muchas veces el resultado es un fenómeno engañoso, porque el resultado a veces está más allá de las políticas. En la esfera social se producen resultados que no son necesariamente consecuencia de políticas públicas,
son consecuencia de otros fenómenos sociales, o de la interacción de la política pública con esos otros fenómenos sociales. Y el otro aspecto negativo de una auditoría centrada en resultados es que uno debería discutir los resultados, porque yo durante una época de mi vida me gané la vida analizando planes, y el resultado podría ser bien discutible, porque por ejemplo en muchos planes que yo revisé, la buena actuación en materia sanitaria era ampliar las prestaciones en términos de tener más camas, etcétera, y yo no estoy ni en contra de que haya más camas. Ahora, eso con el resultado de salud no significa nada, uno puede tener mucha más cama y en términos de resultado de salud no significa nada. Entonces cuando no hay una rediscusión del resultado, el resultado tampoco me dice mucho si yo no puedo discutir el resultado, ¿no? Si pensamos el Contralor como práctica cívica, en su mínimo minimorum, digamos, también acá hay una cosa muy rica que pasó acá, que mostraron de alguna manera dos organizaciones que tienen sus parecidos y sus diferencias, porque yo creo que existe en estas prácticas cívicas lo que yo llamaría la mala práctica de las buenas prácticas, digamos, que ahora uno se entera muy rápido de lo que pasa en todos lados, por internet, etcétera, etcétera, y hay como catálogo de buena práctica de lo que uno se le ocurra. Ahora, transferir lo que se hace en un lugar a otro, críticamente, porque fue exitoso en un lugar, es una mala práctica de las buenas prácticas, digamos. Entonces, una cosa para Buenos Aires, no transfiramos, digamos, no cometamos la mala práctica de la buena práctica, porque quizás para Buenos Aires los mecanismos de Contralor, la forma de actuación ciudadana, son específicos. O sea, nosotros probablemente no tenemos la alianza con un medio determinante como tiene Mendoza, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como práctica de implicación, la primera implicación es pensar qué mecanismo es el mecanismo adecuado para lograr los objetivos en esta ciudad. La otra cuestión que el otro tópico, que sería como el quinto tópico, es el desafío de buscar superar una idea que para mí existe, digamos, voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Yo, a veces en estos movimientos ciudadanos yo siento que se produce un fenómeno de choque de burocracias, de una burocracia más o menos informal y más valorada y más simpática, que es la burocracia de las organizaciones de la sociedad civil, contra las burocracias públicas o la burocracia estatal. O sea que esto no termina de trascender a lo que llamaríamos el gran público. Se enfrentan dos esferas, que son esferas que están en tensión, en América Latina están en una tensión fuerte, ¿no? Pero terminan discutiendo dos perspectivas con distintas legitimidades, ¿no? Y el verdadero éxito es no producir un choque de burocracia, sino trascender a eso, digamos, ¿no? O sea, que los fenómenos que producen nuestro acuerdo, ¿por qué son muy relevantes? A mí, yo viví una experiencia, yo fui un día a una reunión, que era una reunión de ambiente, y fue realmente para mí muy impresionante ver cómo cartoneros, académicos, técnicos, personas implicadas económicamente, etcétera, estaban en una aquelarre de discusión, pero claramente eso había trascendido todos los círculos de una discusión de los implicados en la sociedad civil, más movilizados en términos un poco elitista, tengo que decirlo, que en algunas ciudades argentinas se da ese fenómeno, y la burocracia pública. O sea, ahí hay un éxito porque transfiere la esfera de pertenencia al debate. El sexto tópico es que nosotros repetimos, y yo también repito, quiero decir, y me parece bien que repitamos porque vivimos enfermos de opacidad, que hay que poner transparencia y que estas cosas que nosotros impulsamos, que a mí me encantan, también contribuyen a poner transparencia. Pero tenemos que saber que los motivos de la opacidad pública en Argentina son muy diversos. No son solo en términos... Ojo, lamentablemente está la corrupción, pero hay otros motivos. Yo, por ejemplo, asesoro intendentes y conozco a decenas de intendentes que puedo calificar en esta sala como de buenos intendentes, que ocultan plata del presupuesto en partidas que ellos solo saben que no la van a usar y que la tienen guardada ahí, como un fondo anticrisis impectore. Entonces yo le digo, pero escucha una cosa, ¿tenés ahí un canuto para ejecutar? Y me dice, no, ese no se toca. Digo, pero ¿por qué no se toca? Y dice, por las dudas. Pero ¿por qué no lo haces votar como fondo? No, si lo hago votar como fondo de reserva, etcétera, etcétera, y en octubre no pasa nada, tengo a los sindicalistas zapateándome el escritorio, pidiéndome... Y es verdad. Eso también es verdad. Y yo no puedo decir que el tipo sea un mal intendente porque dice tengo un fondo en un lugar bajo el marco de esa cultura. Entonces,
La opacidad obedece a un montón de motivos y algunos que exceden el lugar común, que tienen que ver con nuestra cultura política, y por eso estas prácticas son prácticas de aprendizaje cívico, porque podemos lograr a consensos de mucha más alta calidad sabiendo que las ciudades precisan tener fondos de reserva, etcétera, etcétera, con un marco de transparencia. Pero para eso hay que poner en juego este debate. El contralor también es una práctica de mediación calificada, porque en definitiva, y ese es un tremendo aporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que es cuando miden, comparan, conocen, saben las dificultades de implementación de política pública, se transforman en una gran polea de mediación en un marco de tensiones públicas. O sea, ahí sí pasamos del temor al escenario de la oportunidad. ¿Por qué el contralor es relevante como práctica de mediación calificada? Las ciudades son el octavo tópico, ¿no? En principio yo creo que las ciudades son el ámbito ideal para medir esto, porque la ciudad, más allá de que hay ciudades plurimunicipales, como los dos casos que están acá, y que quizás este instrumento, acotarlo en este caso a las esferas de la ciudad central, nos da una tasa de desvío importante, porque las cosas, como Buenos Aires, en Córdoba, las cosas que pasan en Córdoba no obedecen a lo que pasa solamente en el radio de la ciudad central, digamos, ¿no? Nosotros, los porteños, todos los días sacamos más o menos 2 millones de kilos de basura y se lo tiramos a lo de Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires todas las mañanas nos ponen 4 millones de habitantes en la ciudad. O sea, evidentemente hay una tasa de interacción importante, claro. Pero como es la ciudad, es como el estado que se toca, decían alguna definición ahí, es una unidad funcional, respecto del cual la medición de indicadores puede tener más pertinencia que en agregados territoriales donde las diferencias quedan licuadas por los indicadores. O sea, esta misma práctica a nivel nacional puede quedar oculta unas grandes diferencias regionales. ¿Me explico? Y también ahí es importante, una cosa importante para mí en la ciudad, es que capaz me repito, lo de qué medir cuando decimos los resultados, porque lo que medimos nos condiciona. Eso ya lo sabe cualquier atleta, que los atletas se entrenan para producir récords en su disciplina y quizás hacen despropósitos físicos, digamos. Lo que medimos nos condiciona. Una vez que nosotros determinamos que algo es medible, se orientan los esfuerzos a resolver la cuestión de la medición. Entonces, lo que medimos es muy condicionante. O sea, pensar qué medir. Mirá que el nivel de condicionamiento civilizatorio del Producto Bruto Interno tiene que ver, el Producto Bruto Interno de alguna manera es una medición fetichista, porque mide bienes y servicios, ¿no? Si sirven o no sirven, si producen felicidad o no producen felicidad es menos importante, digamos. Pero bueno, esta discusión de qué medir en una ciudad. Un problema que tienen estas prácticas de contralor, que lo digo, quizá lo podría decir poéticamente y sería más lindo, lo voy a tratar de decir más técnicamente, que es que las ciudades, para mí, esto es una opinión personal, no son homologables. O sea, yo no puedo comparar, bueno, no puedo comparar. La práctica comparativa puede ser positiva si se hace con los cuidados del caso, pero no son homologables, pero son comparables contra sí mismas. O sea, Buenos Aires no se puede comparar con Mendoza, pero Buenos Aires se puede comparar contra Buenos Aires, hace 10 años o dentro de 10 años. Y eso sí es muy interesante. Porque esta es una práctica, en definitiva hay algo zen en esto. No nos comparemos contra Helsinki, ni contra Madrid, ni con Mendoza, pero comparémonos contra nosotros mismos. El 10º tópico era el obvio, el que debía ir primero, pero lo puse a propósito, más atrás. Es la cuestión de la estrictez del dato. Nosotros precisamos... Yo siempre cuento cómo nació la estadística pública en el mundo. Usted sabe, la estadística proviene del Estado, o sea, la producción de información calificada por el público tiene que ver con una cuestión de Estado. La primera producción sistemática de estadística es en la Alemania bismarckiana. Y Bismarck crea el famoso sistema previsional, el primer sistema previsional del mundo se crea en Alemania. Y se ve como un ícono, digamos, es un punto de referencia en la política social en la historia de la humanidad. Pero simplemente que Bismarck se había dado cuenta que la gente trabajaba 30 años o 40 años y moría al año o a los 6 meses que dejaba de trabajar, o a los 2 años. O sea que hacerle poner durante 40 años y pagarle un año era bárbaro. Bismarck resolvió su problema fiscal, pero porque tenía buenos datos. O sea, cuando le llevaron los datos, el nieto dijo,
acabo de inventar algo maravilloso. Todo el mundo va a decir que soy buenísimo y yo acabo de resolver mi problema fiscal porque esto trabaja en 40 años y se mueren en la orilla. Pero eso que parece tan cruel, digamos, es el valor de la estrictez del dato. O sea, sin el dato al agua no te puedes tirar, digamos. Y nosotros discutimos mucho sin datos. Y eso banaliza mucho el debate político, el debate público en general. Alguna vez escribí un artículo que tiene que ver con todo esto que se habló, de por qué fracasan los planes. Había como muchos argumentos de por qué fracasan los planes, pero es muy importante entender. Hay 3 motivos que se llevan el 90% del fracaso. El primer motivo es que nuestros planes en América Latina en general no son planes, son listados. ¿Por qué no son planes? Porque un plan técnicamente no es un plan si no está concebido desde la restricción. Un plan es un plan cuando dice yo quiero lograr este objetivo, tengo esta dificultad y pienso, toda mi reflexión se centra en cómo superar la restricción, por supuesto. Si tuviéramos todo el tiempo, si tuviéramos todos los recursos, si tuviéramos toda la capacidad de gestión, los planes serían absurdos. Hacemos planes porque no tenemos todo el tiempo, ni todos los recursos, ni toda la capacidad de gestión. Entonces, las restricciones tipo y la reflexión sobre la restricción es el paso esencial de un plan. Entonces, no tener cultura de restricción. Mi madre, yo siempre pongo este ejemplo, mi madre hace listita. Voy a hacer esto, y yo le pregunto, ¿y si llueve? Si llueve no lo hago. Así parecen los planes en América Latina. Claro, parece como los de mi vieja. Pero el punto es, porque yo siempre pregunto al plan, ¿va el secretario de Hacienda? No, pero ¿y si el año que viene fiscalmente es malo? Y si fiscalmente es malo, lo vemos. No, es que el plan tiene que trascender que el año que viene sea fiscalmente malo. Hay que pensarlo en clave, lo fiscal tiene que estar ahí adentro. La segunda cuestión por la que fracasan los planes es porque nosotros tenemos muy mala prensa sobre algo que hay que empezar a darle mejor prensa, que es la rutinización. Un plan no es un fenómeno episódico. O sea, por más que nos guste la cultura episódica, ¿no? Es un poco como se vio acá. Sin rutinización, los planes. Pero el motivo central por el que fracasan los planes no es ninguno de esos dos. El motivo central por el que fracasan los planes es porque un plan esencialmente es una restricción a la arbitrariedad. Y lo que más adora el poder político, no en la Argentina, en el mundo, es poder ser arbitrario. ¿No? Entonces yo siempre cuento un ejemplo, no voy a dar el nombre de la localidad, una localidad que tiene papers en todo el mundo diciendo que es buenísimo el caso, etcétera, etcétera. Yo fui asesor. Y en el plan estaba especificado una forma de avanzar el asfalto, de cobertura territorial. Y unos meses antes de la elección, un dirigente vecinalista de mucho prestigio y de mucho peso se le vino a quejar al intendente porque no estaba priorizado, ¿no? Y el intendente hizo una marionetita y sacó el asfalto satisfaciendo a este dirigente vecinalista a los fines de que lo acompañe en la elección, de que no estar en conflicto él en ese momento tan traumático. Después ganó la elección, etc. Y estamos hablando de un desvío menor, porque estamos hablando de asfalto contra asfalto. No que el tipo con esto hizo un aeropuerto, que podía ser posible, ¿no? Y cuando yo tuve el diálogo con él totalmente asfalto contra asfalto, barrio contra barrio, y entonces ¿para qué hacer el plan? Se va a hacer asfalto por donde vos quieras, y en el plan discutiste otra cosa, ¿para qué hacer el plan? La arbitrariedad es el alimento de un montón de decisiones políticas. Y eso es un problemón. El plan es una limitación a la arbitrariedad. Por eso es una herramienta ciudadana importante. Dos más y ya termino. El otro tema difícil para un ejercicio de controlador público es que nosotros todavía controlamos, no sé, quizás tendría que yo meterme más en las iniciativas pero en general las cosas que yo conozco, hay controles, yo llamaría verticales, o controles temáticos. Y los controles temáticos están agotados en sí mismos. O sea, en algunos lugares de la Argentina, el presentismo escolar está garantizado si el secretario de Obras Públicas mantiene los caminos en forma. O sea, el ministro de Educación no puede hacer nada en términos de calidad educativa si el de Obras Públicas no mantiene los caminos.
Entonces el resultado escolar es malo y yo le caigo al de educación. Y el problema era que no estaban los caminos. Eso se puede hacer en 1000 políticas públicas. Y a veces el control, hasta adquirir un ejercicio, ahí sí, estamos en una etapa de control vertical frente a problemas que rompen todas las líneas disciplinares. Y el último tema es que el contralor, el último tópico, no escapa a los problemas que están en discusión en el mundo sobre la calidad de la mediación política, digamos, ¿no? O sea, en definitiva, por detrás de la idea del contralor público hay un acercamiento a la idea de democracia directa, de tomar los asuntos públicos, de retomar los asuntos públicos. Pero la verdad, se parte de la idea de que nos corresponde por derecho, pero de que también han funcionado mal los procesos delegativos. Y se cuestiona la mediación política. Yo creo que como toda mediación, la mediación política puede ser buena o mala, ¿no? Es como los matrimonios pueden ser bueno o malo, como los autos pueden ser bueno o malo, la mediación política puede ser buena. O sea, una vez discutiendo con alguien sobre la mediación política, por ejemplo acá en Buenos Aires hay iniciativas como el Partido de la Red que dice no, lo que dice la plataforma se refleja y el legislador vota eso, etc. Y yo siempre le ponía el ejemplo un poco malvado de mi parte, ¿qué pensaban ellos si Mandela, en vez de llevar adelante la política que llevó, hubiera dicho, vamos a hacer un plebiscito? ¿Qué hacemos con los blancos? Capaz están en guerra civil hasta ahora. Claro, se puede tener un sueño apartheid, pero tú dices, yo tengo una ideita, diría uno ahí en el Soweto, a ver qué hacer. En todo caso, mediación política inequívocamente positiva. Entonces, ¿por qué puse como último tópico esto? Porque nosotros tenemos que hacer esto, pero que tenemos que reclamar procesos de calificación de la mediación política, porque esto solo, como bien dijo, no alcanza. Estas 12 consideraciones son lo que se me ocurre a mí que son los temas sobre los que hay que reflexionar en materia de control, de prácticas de contralor desde la sociedad civil. Nada más, muchas gracias.